Bueno, pues resulta que tanto Lolita como Natasha Bustos pues han tenido pues serios problemas personales. Espero que se recuperen y de que todo vaya lo mejor para ellas. Les deseamos desde aquí de corazón lo mejor. Y Jim, que es el que nos acompaña esta semana como invitado voluntario, pues ha sido tan amable de querer acompañarnos para suplirlas y en esta charla que, vamos, yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a contar, hasta ahora siempre habíamos hablado desde el punto de vista del guionista, del dibujante, pues ahora vamos a contar con el punto de vista del editor. Jim Chadwick ya sabes que es ahora mismo editor en DC Comics. Pero entonces la primera pregunta sería, pues, ¿cómo se convierte uno en editor? ¿Cuál es el camino que lleva eso? Porque, bueno, ya sabemos lo que hemos oído muchas veces en esta mesa, pues el niño que se pasa el día garabateando paredes, folios en casa y luego dice quiero ser dibujante, o el que empieza a escribir y dice, yo quiero ser escritor, pero ¿qué niño dice yo quiero ser editor? Gracias. I never set out to become an editor. It all kind of happened by accident. It wasn't a dream I had to be a comic book editor. I actually wanted to be a comic book artist. And very early in my career, I actually did draw some very obscure comic books for Malibu Comics. And that also kind of turned into a career as a graphic designer. And that's mainly how I got into comic books in the first place. I was doing logos for Malibu, and then through a series of random events, I became the design director for DC Comics in New York. Lo cierto es que no empecé diciendo, venga, quiero ser editor de cómics, ni mucho menos. Es algo que ocurrió casi por accidente. Mi sueño de niño era ser dibujante de cómics. Y de hecho, al principio de mi carrera llegué a dibujar y a publicar un par de cómics casi desconocidos con la editorial Malibu Comics. Y con Malibu también seguí en mi carrera en el mundo del cómic, pero como diseñador gráfico. Así es como entré en el mundo del cómic, así es como empecé, primero como dibujante, luego como diseñador gráfico, haciendo logos para Malibu y por toda una serie de coincidencias acabé siendo el director gráfico de DC Comics en las oficinas de la editorial en Nueva York. ¿Y tú de pequeño cómo era tu background? Quiero decir, ¿tú ya leías cómics de pequeño? ¿Y qué tipo de cosas leías? ¿Es así? Oh yeah, I grew up reading comic books, and I love comic books. I basically started out reading Marvel comics mostly. I was a big Marvel comic fan. I read some DC comics, but mostly Marvel was my thing. And actually, I think before that, when I was very young, I read newspaper comics. And my father used to work for the New York Daily News, and he would get advanced copies of the Sunday comics and bring them home weeks before any of the other kids saw them. So I would read them and I would tell all the kids what was going to happen 3 weeks later in the comics. Sí, desde luego leía cómics, ya desde niño crecí leyendo cómics y en su mayoría eran además TVOs de Marvel, eran los que más leía, había alguno de DC, pero lo que me gustaba de verdad de pequeño eran los de Marvel. Y incluso antes de leer estos cómics, me acuerdo que empecé a aficionarme a la historieta gracias a las tiras de prensa. Me las leía todas, y es que mi padre trabajaba en New York Daily News y le daban ejemplares por anticipado de los periódicos dominicales, de los suplementos dominicales de los periódicos. Entonces yo podía leer las tiras de prensa con semanas de antelación. Y era siempre el crío que llegaba y le decía a sus amigos 3 semanas antes lo que iba a pasar en las tiras de prensa. And so the way I actually became an editor today at DC was that I had worked for DC for several years in the early 90s. And then I went to work for I moved to California to work for Malibu Comics, where I was an art director there. And I worked there for 3 years until Marvel bought us. And then Marvel, back in the 90s, was having a lot of financial problems, and they closed us down. And so I was out of comics for about 10 years. I
I wrote and drew and published my own independent comic, which nobody knows about. And then in 2005, I happened to be living in San Diego, where DC owned Wildstorm. And a friend of mine, who I knew from Malibu Comics, was the vice president and general manager of the Wildstorm office. And they had 2 openings in editorial. And he said, I know you've never edited comics before, but you've been around comics a long time. And one position was editing the Wildstorm comics, and the other was editing their manga line, which was CMX. And I ended up becoming the editor of the manga line. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, acerca de cómo me convertí en editor para DC, el caso es que había trabajado ya para DC durante varios años en los 90, como os acabo de decir. Y después de esa temporada trabajando para DC me mudé a California y empecé a trabajar para Malibu, otra editorial, y también ejerciendo labores como de director de arte, director artístico. 3 años después de que yo estuviera trabajando para Malibu, Marvel compró la editorial y a mediados de los 90 Marvel pasó un bache económico, tuvo problemas económicos y vendió la empresa. No vendió Malibu, sino que nos despidió a muchos de nosotros. Después de quedarme sin trabajo, tras estar en el mundo del cómic durante bastante tiempo, durante 10 años me dediqué a hacer otras cosas y en paralelo escribí, dibujé y publiqué un TVO independiente del que nadie ha oído hablar y que nadie ha visto siquiera. Pero bueno, y así llegamos hasta 2005, en que yo estaba viviendo en San Diego, por una de estas casualidades de la vida, y resulta que DC, la editorial, compró Wildstorm. Y en Wildstorm trabajaba un amiguete que yo tenía desde los tiempos de Malibu, era el vicepresidente de Wildstorm, y él sabía que yo estaba en San Diego y se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, mira, que sé que nunca has ejercido como editor, pero llevas un montón de tiempo metido en el mundillo, lo conoces bien y tenemos 2 vacantes. ¿Te apetecería trabajar como editor? Y había 2 posibilidades. Bien ser el editor de toda la línea de cómic americano de Wildstorm, bien ser el editor de material extranjero, en este caso manga, que estaban publicando ellos. So very quickly, the manga line closed down. And then I was editing superhero books for Wildstorm. Then they canceled the Wildstorm line, and then I became a DC editor. So that's not the normal way people become editors. Usually people start as maybe an intern, and then an assistant editor, and then so on and so on. And then they get promoted as they do well. Y resultó que esta línea de manga pues la cerraron, entonces me pusieron a ser el editor de la línea de superhéroes de Wildstorm, pero esa línea también la cerraron y cuando Wildstorm desaparece pues me acabo convirtiendo en editor para DC. Así es como llegué al puesto o a la empresa en la que estoy ahora. Os aseguro que no es la forma habitual de convertirse en editor. Por lo general casi todos los editores empiezan como becarios, van ascendiendo poco a poco, se convierten en ayudantes de un editor y después pasan a ser editores ellos. Ese es el proceso habitual y no el que seguí yo. Explícanos entonces, según tu opinión, porque aquí, bueno, tenemos la figura del editor, pero básicamente el editor es la que paga, es el tipo que paga dinero para editar tu TVO, pero claro, tu figura de editor dentro de, en este caso de DC, es totalmente distinta. Explícanos un poco en qué consiste la labor de editor y cómo es tu día a día trabajando ahí en las oficinas de DC. Sometimes when people ask me what I do when I say I'm an editor, they think of it as you might think of a book editor. That's somebody who sits there and they read manuscripts all day and they make notes. But a comic book editor is more like a producer. You're putting together the entire team, the entire project. You're creating a schedule. You're reviewing the outline. You approve. You read the scripts. You make notes. You look at the art as it comes in, usually in some sort of rough sketch form, and then you give your artist feedback on that. So you're involved in every single step of the process, from the initial idea to the making sure the book is getting printed on time. So on any given day, I could be handling any one of these components for
6, 7, 8, 9, 10 different books at a time. So you're constantly juggling all the time. A veces, cuando alguien me pregunta a qué me dedico y le digo que soy editor, piensa inmediatamente que mi labor es como la de un editor de libros convencionales, un tipo que se dedica a leer manuscritos, a tomar notas y a hacer correcciones. Y en realidad, la figura del editor de cómic es más parecida a la de un productor. Lo digo porque normalmente somos los encargados de reunir el equipo creativo, de crearlo, de levantar un proyecto. Estamos presentes desde las primeras fases, desde que se tiene la idea, desde que se concibe en qué va a consistir la colección, hasta leer el guión cuando nos lo envía el guionista y hacer correcciones y enviar notas. Por lo general también nos encargamos de supervisar el dibujo, en el sentido de que los dibujantes me mandan las páginas abocetadas antes de hacerlas a lápiz definitivo. En fin, formas parte de todo el proceso, de todos y cada uno de los pasos que se dan para que se publique un cómic, desde que se tiene la idea original hasta que se manda a imprenta y luego se distribuye. En un día normal de trabajo yo tengo que estar resolviendo cuestiones relacionadas con todos estos aspectos para 6, 7, 8, 9, 10 colecciones. Y a veces tienes la sensación de que te pasas el día como haciendo malabares, evitando que se caiga una de las bolas para seguir lanzando otra y seguir haciendo malabares todo el rato. And everything is always late. Y todo va siempre con retraso. Aquí, bueno, por cierto, ya que, como os digo, tenemos la oportunidad que pocas veces se ha dado aquí en las jornadas de hablar así, en una mesa redonda con un editor, pues en el momento que queráis hacer alguna pregunta, yo no sé si tenemos incluso un micrófono por ahí, estamos este año que nos pasamos. Muy bien, pues ya hay alguna por ahí. Si nos puede decir cuál es el cómic que escribió y dibujó y que nadie vio. Of the indie comic book you created yourself, you wrote, you drew, you published, and that no one's. Yeah, and I have 100 copies of it that I can still sell. It's called Renin, R-E-N-N-I-N, and he's a little character I created when I was about 12 years old, but I didn't publish it until many, many years later. Oh, me quedan unos 100 ejemplares del cómic en casa. Se titula Renin, R-E-N-N-E-N, y es un personaje que creé cuando tenía 12 años, pero que tardé algunos más en publicar. ¿Y no trajo para vender? ¿Y algún drop any? Next no. eBay. No, en eBay. Buenas. Yo quería preguntar si dentro del proceso del editor también está el ver a nueva gente, a nuevos autores, o a gente que te haga, que te enseñe su trabajo nuevo. ¿Qué tanto por ciento hay de autores que tienen futuro y cuánto se descarta? ¿Un 10%, un 5% en convenciones o que te manden al trabajo? I see samples every single day. I don't think people really understand how many people are competing for jobs in comics. When I get into the office every morning, I open my email, I will have at least 2 or 3. It will either be people trying to become comic book artists or people who are already established comic book artists looking for work. And by the end of the day, I might have about a dozen of those. And I also, so I try to be very patient, but it's a very low priority for me as an editor because my day is very busy. I try to look at everything that comes in, but I would honestly say the percentage is even lower than 5. It's probably maybe 2. Recibo muestras cada día y trato de verlas y de evaluarlas todas. No os hacéis una idea de la cantidad de gente que quiere dedicarse a esto del mundo del cómic. No sois conscientes de la competencia que hay para tener trabajo dedicándose a los cómics. Cada mañana llego a mi despacho, enciendo el ordenador y tengo ya por lo menos 2 o 3 correos
bien de novatos que quieren entrar en el mundillo, bien de autores consagrados que buscan más trabajo. Y al acabar la jornada, esos 2 o 3 se han convertido en 12 correos por lo menos. Trato de tener paciencia, de responder a todo el mundo y de ver todo lo que me mandan, pero es un proceso bastante tedioso y encima tengo un día, por lo general, ocupadísimo siempre. Pero bueno, si quieres que te dé una cifra, un porcentaje, no llega al 5% seguro, diría que más bien está en torno al 2%. I talked to Bernard Chang about this yesterday, and he has done calculations where he thinks there's maybe about 250, maybe 300 people who do comics full-time enough that they can make a living from it. And that's a pretty small number. And we usually we don't have enough books to even keep all of those people busy. Of course, some go to Marvel, they go to other publishers, but it's a very, very competitive market. Very, very difficult to break into, especially now. Estos días hablaba precisamente con Bernard Chang al respecto y según sus cálculos, según sus estimaciones, hay unas 200, entre 250 y 300 personas en Estados Unidos que trabajan a tiempo completo haciendo cómic y solo cómic y que se ganen la vida en condiciones con ello. Como veis, es una cifra bastante reducida, bastante pequeña, y en DC, desde luego, por ejemplo, no tenemos colecciones suficientes para que todos tengan trabajo. Es cierto que hay otras editoriales, que está Marvel, que están las independientes, pero es un mercado muy, muy duro, muy competitivo y en el que es difícil entrar, sobre todo ahora. Volviendo un poco a lo que nos contabas de tu labor como editor, de eso de coordinar tiempos, todo esto, aquí hemos oído más de una vez a dibujantes quejarse, bueno, es que me entregaron el guión tarde, luego yo tuve que hacer las páginas corriendo, luego que se me entró la gripe, no sé qué. ¿Cómo es esos momentos de estrés en que tú ves que el guionista no llega con las páginas, luego le pasa lo mismo al dibujante, las fechas de entrega de producir el cómic se acercan, esos momentos de felicidad en las oficinas? Cuéntanos un poco. No, you're correct. That's a big problem, and again, it's my job as editor to chase those writers down because it's at least the way we do comics in America. It's very much an assembly line, right? It's the writer, it's the artist, penciler, sometimes inker, colorist, letterer. So as soon as one person is late, it starts backing up down the line, and everybody starts to become late through no fault of their own. And this is something we continually try to emphasize to the writers. But then at the same time, it's up to me that when the writer turns in their script, I have to be able to turn it around quickly to them, give them my notes, give them my comments, get their revisions back. So it all really kind of begins with the writer, and it is a problem. The later the writer is, the later everybody is, and then we usually have to squeeze everybody. And it's usually always the poor colorists and letterers who have it the worst, because then they usually end up getting only a couple of days to do a whole book, which is not good. So it's something we struggle with all the time. And of course, some writers are better than others at turning in their work on time, but I won't mention names. Pues efectivamente es uno de los grandes problemas a los que me tengo que enfrentar. Parte de mi trabajo consiste, como editor, en perseguir a los guionistas y en lograr que me entreguen a tiempo. Tal como se concibe el cómic norteamericano, es prácticamente una cadena de montaje. Empieza el guionista, luego pasa al dibujante, al entintador, si es que lo hay, porque a veces se encarga la misma persona de dibujo a lápiz y a tinta, al rotulista y al colorista.
Y si hay uno de esos elementos de la cadena que se retrasa, el retraso se transmite a toda la cadena. Y hay gente que se encuentra con que tiene menos tiempo para hacer su trabajo, con que ya va tarde, sin que sea culpa suya en absoluto. Por eso le insistimos, los editores, un montón a los guionistas en que tienen que entregar a tiempo. Y parte de mi cometido es ser rápido cuando recibo el guión, revisarlo, hacer los comentarios y las notas que sean oportunas y enviárselo al guionista para que haga las correcciones pertinentes. Si el guionista va con retraso, mi trabajo consiste en apretarle las tuercas hasta lograr que entregue, y por lo general los que peor lo acaban pasando son los pobres rotulistas y coloristas, que muchas veces no tienen más que un par de días para hacer un número entero. Es realmente duro para ellos, es una lucha constante esta que tenemos para que se cumplan las fechas de entrega, y hay algunos guionistas que por lo menos ya lo han interiorizado y que entregan bastante bien y a tiempo, pero no voy a dar ningún nombre. Hi. It's a little bit usual question, but what things are you most interested in when you're looking at a portfolio? What are you searching? And what advice will you give to an artist that is trying to get into the business? La pregunta es doble. ¿Qué es lo que busca, sobre todo, al ver las muestras, y qué consejos les daría a alguien que quiere ser dibujante? I think I've been doing portfolio reviews for years and years, and I go out to conventions and I look at portfolios, and I can pretty much tell as soon as I open up the first page of the book whether or not this is going to be a good experience. And the very first thing that you know right away is whether or not that person knows how to draw the human figure or not. If they cannot draw the human figure, it's over. And then after that, we want to see storytelling. Sometimes people will come and they'll have just a portfolio of pinups, and it's like, I will never hire you to do pinups. I need people who could tell stories. And then the critique I give them is based on a lot of factors. Like if someone comes to me and they're very young and their anatomy is not good, but you can see the potential is going to be good, that's one thing. But sometimes I get people who come, they're in their 40s and 50s and they can't draw, and it's probably never going to happen. So a lot of it depends on who the individual is who comes, but basically it's all about the figure drawing. It's something you can't cheat, it's something you can't fake. It has to be there in the drawing. Llevo muchos años viendo muestras en un montón de instancias distintas. He visitado ya un montón de salones viendo muestras de todo tipo de dibujantes, y por lo general ya con la primera página sé si la experiencia va a ser buena o no. Lo primero en lo que me fijo es en cómo dibujan la figura humana. Si el dibujante no sabe dibujar una figura humana, ya se acabó todo, porque no hay nada más que hacer. Después, si está bien dibujada la figura humana, lo siguiente que miro es la narrativa, ver si es alguien que es capaz de contar una historia con imágenes. Hay gente que llega y en realidad lo que me está mostrando es una sucesión de pin-ups, de ilustraciones prácticamente. Y yo no quiero contratar a alguien que me haga una ilustración, quiero contratar a alguien que me sepa contar una historia. En cuanto al tipo de consejos que puedo dar, depende mucho de la persona que tenga delante. Si es alguien joven, que ves que tiene problemas con anatomía, por ejemplo, pero que puede llegar a aprenderlo, pues le tratas de orientar. Pero a veces te encuentras con gente de 40, de 50 años, que te muestra, o que te enseña, mejor dicho, sus muestras, y ves que no saben dibujar la figura humana, y piensas que ya a esas alturas pues, no van a aprender. Y es un poco difícil a veces decírselo a esas personas. En cualquier caso, ya os digo, lo primero que miro es si saben dibujar una figura humana, porque si no saben, ahí se acaba todo. The other thing just to mention with that is style too, because of what we do at DC, we do mostly superhero comics done in that very hyper-realistic style. So sometimes I'll look at a portfolio and I'll see somebody who's a fantastic cartoonist, but I can't do anything with them, or they have a work in their book that's highly personal. It's very sort of something that would be
very good in an independent comic, but I can't do anything with that. It doesn't mean they're bad artists, it just means that I have no place that I can use them. But I still encourage those people to do their work and find other venues where they can get their work published or used, whether it's in animation or, you know, cartoon books or something. Y otra de las cuestiones que tengo muy presentes al ver las páginas de muestra es el estilo. Yo trabajo para DC, que es una empresa que publica sobre todo cómics de superhéroes en estilos hiperrealistas. Y a veces me encuentro con alguien que me trae muestras que son pues de estilo muy caricaturesco y que son pues buenos dibujantes, pero yo no puedo hacer nada, no puedo darles trabajo porque es un estilo que no me funciona. O a veces llega alguien que tiene un estilo muy personal, una obra muy personal y que iría de maravilla para un TVO independiente. Pero yo no puedo contratarles porque no tengo donde colocarlos. Eso no quiere decir ni mucho menos que sean malos dibujantes, sino que es que no tengo yo sitio para ellos. Y lo que hago es tratar de animarles a que sigan con su trabajo, a que sigan tratando de expresarse y a que busquen posibilidades pues, en otras empresas o incluso en otros ramos, como el de la animación. No, espera, está el señor Rincón allí. Muy bueno, le sigo a usted y a otros editores en Facebook, ¿no? Y he visto que hay quejas por parte de ustedes de mucha gente, de muchas veces que le llegan correos de 20 megas que saturan lo que es su página web, bueno, su correo o su mail, lo que sea. ¿Cuál sería el método correcto para mandarle una prueba? It's not as big as a problem it used to be. One time our mail server just couldn't handle a lot of large emails, so I would get really upset because then it would shut down my email. But now we can, but we still prefer not to get many attachments, and I always say the best thing is to send me a link, whether or not you have your work on a personal email site, or if you have it on something like DeviantArt, or even if you have a link to a PDF or a free file sharing service. I don't know which ones are available here. We have like Dropbox, we transfer things like that. Those are better for me if I can just click on something and go to it rather than have to open a whole bunch of email attachments. Es una buena pregunta. La verdad es que el problema ya no es tan grave como era en el pasado, y es que llegó a ocurrirnos que recibíamos tantos archivos adjuntos que se nos saturaba el servidor y acababa bloqueándose el acceso al correo, y a mí eso me cabreaba bastante. La verdad es que sigo prefiriendo que no me envíen demasiados archivos adjuntos. Si me vas a enviar algo, es mejor que me envíes un enlace, por ejemplo, a tu propio sitio web si lo tienes, o algún sitio de almacenaje o algo por el estilo, a DeviantArt, o que lo subas en PDF a una web para que yo lo pueda ver. No sé de qué servicios de intercambio de archivos disponéis en España, pero vamos, WeTransfer o Dropbox, si es un enlace simplemente me va perfecto, porque es hacer clic y me lo descargo, y no tengo que ir abriendo uno por uno los archivos adjuntos en el correo electrónico, y además no pesan demasiado. And I have to say, I think, modestly, I'm one of the more patient editors about submissions that I'm not expecting. I know a lot of editors, if they get too many of them, they'll just delete them without looking. I try to look at everything because you just never know. You may get lucky and something amazing will come in. And then also, not to do it frequently, because if people are sending you samples all the time, it becomes inconvenient for the editors, and then they just won't pay attention anymore. So I tell people, if you send me something, if I've commented on it, if I've told you, maybe I'll see your samples in the future, then you wait 3 months, 4 months. But when people start sending us all the time, then we stop paying attention and we just delete them without looking at them. Y también, y esto espero que no suene como falsa modestia, sino que realmente lo pienso, soy uno de los editores con más paciencia
cuando le envían muestras no solicitadas. Hay muchos colegas de profesión que simplemente cuando reciben algo que no han pedido hacen clic y lo borran directamente. Yo no, yo trato de ver todo lo que me llega porque nunca sabes cuándo vas a tener un golpe de suerte y encontrarte con alguien que es extraordinario. Es importante, eso sí, que controléis la frecuencia si vais a mandar muestras. Si está alguien enviando correos y muestras constantemente, acabas por generar en el editor una sensación de pesadez y ya no te hacen caso ni prestan la misma atención. Si alguien me ha enviado muestras y yo le he hecho comentarios y le digo vuelve a mandarme algo en el futuro, ese futuro quiere decir que tienen que ser por lo menos 3 o 4 meses, tiene que haber pasado por lo menos 3 o 4 meses, porque si estás constantemente mandando páginas nuevas, al final lo único que vas a lograr es que el editor se harte y que ni siquiera las abra y lo borre el correo directamente. Vamos ahora a pasar a hablar, por ejemplo, yo creo de tus 2 obras que has editado, que has colaborado en la edición, más populares en España. Por ejemplo, de Injustice, donde colaboraste con algún dibujante de aquí español, alguno que está incluso creo en la sala. ¿Cómo fue la aventura de editar Injustice? You know, Injustice, it's amazing that it was as successful as it was. We never anticipated it would be. We've done a lot of comics based on video games, and they tend not to last, and they just go away. And Tom Taylor, in fact, had worked on one of those for us before, and I don't know. You know, it was brought to me that said this video game is coming out. It's called Injustice. We're going to need to do a comic about it, and we want to do it as a digital comic. And we just thought it was going to be something that would be very short and over. And I had worked with Tom before, and I had a good experience with him. I had a good feeling that he was very good about writing group books like this. And he put together a proposal, and in this case, it had to go by the people at NetherRealm who created the game. So we were more concerned about their approval than DC's approval, because DC had already approved the story for the game. So we just had to make sure that it didn't interfere with the storyline. It didn't contradict anything in their storyline. And they were great. They gave us so much leeway, and in fact, they would incorporate elements from our story into the second game. And then it was just sort of magic. I don't know how it happened. Because it was weekly, I had to scramble in the beginning and get many different artists. So everything was kind of hit and miss. I didn't know like who was going to stay with the series. And then eventually it kind of settled out where Bruno Redondo sort of emerged as our main artist on the series. But it just took off, and I think part of it was they made a really good game, and they promoted the game well, and our series hit just as the game came out, and it was like this snowball effect where the two things were reinforcing each other, and the next thing we knew it was a hit, and it still sells very well in trades. And you know, it's been one of the best working experiences I've ever had. The team has been great. One of our artists is sitting here in the audience, Alejandro, and it's been a fun team. And of course, at the center of it is Tom Taylor. He's just written some amazing scripts that everybody loves to draw. Sorry, there's a lot. La verdad es que es increíble el éxito que tuvo Injustice. No nos podíamos, no lo hubiéramos anticipado, vamos, ni de broma. Por lo general, los cómics basados en un videojuego no suelen funcionar demasiado bien y desaparecen al poco tiempo. Lo que pasa es que Tom Taylor es un tipo fantástico y yo ya había trabajado con él y me pareció que sería un candidato idóneo. Yo sabía que iba a salir el videojuego de Injustice y nos habían dicho que teníamos que sacar un cómic basado en el videojuego. Y en el centro de todo eso estaba Tom. Yo con Tom ya había colaborado en el pasado
sabía que era bueno escribiendo colecciones con varios protagonistas, colecciones sobre grupos, y lo propuse como coordinador de todo el proyecto desde el punto de vista de la historia. Hicimos una serie de propuestas a la gente de NRL, que eran los que habían creado y distribuido el juego. Teníamos ya la aprobación de DC, que eran los que habían tenido la idea original, de nuestros superiores y otros departamentos, y lo único que teníamos que hacer en el cómic de Injustice era asegurarnos de que nada de lo que contásemos contradecía lo que se estaba narrando en el videojuego, contradecía el contenido del videojuego. Los de la empresa de desarrollo de videojuegos fueron geniales, nos dieron un montón de manga ancha, nos permitieron contar prácticamente lo que quisimos, y de hecho funcionó también que hasta llegaron a incorporar algunos elementos de nuestra historia en la historia del segundo videojuego que desarrollaron. Lo que pasa es que como era un proyecto semanal, necesitaba muchos dibujantes que estuvieran dispuestos a dar el callo al 100%, y tenía que ir probándolos rápidamente, y no había margen para el error. O era un éxito o era un fracaso. Y en ese proceso surgió la figura de Bruno Redondo, que se convirtió en el dibujante principal del proyecto, y la verdad es que todo despegó y funcionó de maravilla. Yo creo que parte del éxito se debió también a que salimos al mercado al mismo tiempo que el videojuego, que los de la compañía de videojuegos hicieron una promoción espectacular de Injustice, y se creó una especie de efecto bola de nieve, en el que el videojuego tiraba del cómic y el cómic tiraba del videojuego, y los dos tuvieron muchísimo éxito. Estoy realmente encantado. Ha sido una de las experiencias profesionales de las mejores de mi vida. El recopilatorio se sigue vendiendo ahora, funciona bastante bien aún hoy en día, y desde luego estoy muy contento. Algunos de los dibujantes del proyecto, como por ejemplo Alejandro, está sentado entre el público, pero creo que también en buena parte del mérito se debe a Tom Taylor y a los guiones que trabajó, y yo estoy encantado con cómo salió todo y con el trabajo de los dibujantes. And I think why readers liked it, why they enjoyed it so much, is because Tom was very good at going from humor to serious to real emotional moments that made you really care about the characters, and people knew that there were consequences in the story. If a character died, generally you knew they were going to stay dead, which isn't what normally happens in comics. And then I think his writing was so good that it elevated many of our artists to really enhance those moments of humor, of drama, of sadness. And plus, he got to work with the entire DC universe. So if you like those characters, you got to see all of your favorites at some point or another in the story. Y además creo que funcionó Injustice también con los lectores en gran medida por el trabajo de Tom. Tom Taylor hacía de maravilla lo de pasar de un momento de humor a un momento serio, a un momento con una carga emocional muy fuerte, y lograba que te interesases como lector por lo que le ocurría a los personajes y por las consecuencias de lo que sucedía en la historia. Si un personaje moría en Injustice, solía quedarse muerto, algo que no es muy habitual o solía seguir muerto, mejor dicho, algo que no es muy habitual en el mundo del cómic. Él es un guionista tan bueno y sus guiones eran de tal calidad que inspiraban a los dibujantes a darlo todo para reflejar esos momentos de humor, esos momentos dramáticos, esos momentos tristes, y creo que es uno de los mejores proyectos en los que he trabajado. Hay una pregunta por ahí. Sí. Ahora. Era para Juan Luis, no sé, te escucho antes, que lo sepas. Era, volviendo un poquito a lo de antes, del tema que descartabas, que no descartabas, pero no es infalible, por otro me aprieto, tanto como a un dibujante, a un guionista, a alguien que has contratado o no quieres contratar, y que al final te salió todo lo contrario, te salió, viste que había salido bien. I'm sure it's happened. I can't remember an example where that happened.
I didn't, you know, because most editors, you see so many portfolios over the years, and I always am afraid of that you know, I rejected somebody and then years later I found out they were one of the biggest artists in the business. It's probably happened, I'm just not aware of any cases where it happened. Well, actually, Pepe, you maybe can answer this. Didn't I see Mikel's portfolio years ago? You showed it to me. And then years later, he became the Batman artist. Yeah. Yeah, so I think I missed out on him. Actually, Mikel was one example of this. At the beginning, the editors didn't like when he did. Eddie Berganza here promised him a short story, and then didn't want to do this. And I remember Eddie that you promised him, okay, let's go with this. In Justice League, a 8-page giant. And then he moved to Grayson, the Flying Graysons, to do 3 issues. Only did the first one because they moved to Justice League Dark in the New 52. And then he's doing Batman, yes. Yeah. So I honestly have to say, I mean, when I saw his portfolio, I thought it was good, but I never knew he was going to be as good as he turned out to be. So. Seguro que me ha pasado en alguna ocasión, pero desde luego no me acuerdo ahora mismo de ningún ejemplo de alguien cuyas muestras haya visto y a que no haya contratado y que realmente sí pudiera ser un gran profesional. Tened en cuenta que los editores, por lo general, vemos tantísimas carpetas, tantísimas páginas de muestra a lo largo de los años, que es que acabas por casi ni saber qué es lo que has visto. De todas formas, ese es uno de mis miedos, el pensar que puedo haber rechazado a alguien que luego se convierte en uno de los mejores dibujantes del negocio. Seguramente me ha pasado, pero no me acuerdo de ningún caso en concreto ahora mismo. Quizás lo único que me viene a la cabeza es el caso de Miquel Janín, que me parece que Pepe, que está ahí sentado, pues me enseñó sus muestras en algún momento. Y dice Pepe, sí, efectivamente, viste las muestras y a Miquel le pasó eso al principio de su carrera en Estados Unidos, que a los editores no les gustaba por algún motivo lo que hacía. Aquí, en Avilés, Eddie Berganza se comprometió a dejarle hacer una historia corta para DC y luego no llegaba a ofrecérsela y le decía, Eddie, tío, que te comprometiste, tienes que dársela. Iba a ser una historia para el especial de 80 páginas de la Liga de la Justicia, de la JLA. De ahí, después de hacer esa historia corta, le habían ofrecido en teoría 3 números de la serie de los Flying Graysons y resulta que solo hizo 1 y así fue dando tumbos hasta que al final ha acabado convirtiéndose en el dibujante regular de la serie de Batman. Y dice Jim, pues efectivamente, seguramente cuando vi las muestras de Miquel pensé, este tío es bueno, pero no me di cuenta de todo lo bueno que ha resultado llegar a ser. And different artists, different editors have different tastes. I mean, we can all kind of see the basics, whether or not somebody can draw, but many times when I'm looking at somebody's work, if I think they have some talent, but there's nothing I can do for them, I encourage them to go see and talk to as many people as they can, because I don't know everything. They might get a piece of advice from some other editor or an artist that is going to change them and make their artwork even better. So it's never enough just to, I think, for anybody to get one editor's opinion. I think you need to be talking to as many people as you can, many different editors, artists, because you're going to get a different perspective, and then it's up to a young artist to process all that information and figure out what works for them and what doesn't. Además, como es lógico, distintos editores tienen distintos gustos y si yo veo que los elementos, todos buscamos elementos básicos de dibujo, entonces si vemos que está presente, pues eso lo podemos evaluar, pero si no tengo trabajo para esa persona, si su estilo no me cuadra, si pasa lo que sea, siempre les animo a que vayan y traten de hablar con cuanta más gente mejor, porque es que no hay nadie que sea infalible.
y distintos editores u otros editores le pueden dar algún consejo, u otros dibujantes le pueden dar algún consejo que cambie su estilo o que les haga clic y que les permita que sus páginas sean aún mejores de lo que ya son. Recomendaría que si alguien quiere dedicarse a esto, pues no se limite a hablar con un solo editor, sino que trate de hablar con distintos editores, con distintos dibujantes, que busque perspectivas diferentes, porque a lo largo de ese proceso quizás se encuentre con el elemento que le permita convertirse en un autor aún mejor. Vamos a pasar ahora a hablar de otra obra tuya, DC Bombshells, que me maten si recuerdo cómo se ha llamado en España, que lo acaban de editar aquí. Si alguna voz me puede ayudar, ¿cómo se llama en España, Bombshells? ¿Igual? Ah, pues mucho más fácil. Es una traducción perfecta. Ah, sí, ahí los traductores ríen. Que es una obra pues bastante especial, yo creo que nos cuente pues, cómo es el proyecto, también de qué va, también para convencer a la gente a que lo compre, donde además están involucrados pues, un montón de dibujantes que no son los típicos que puedes encontrar en un TVO de superhéroes, así que bueno, vamos a hablar un poco de esta obra. Yeah, so DC Bombshells came out of a line of statues that our DC Collectibles division produced. And they had an artist there who they had hired named Aunt Lucia. And he did a lot of the designs for the characters. And they became very, very popular as statues. And his design work was very nice. And he did some posters and things. And so DC management decided that we should do a comic book series based on these statues. And the look of the Bombshells was very retro. They all were DC, and it was just superhero women. There were no men, not initially anyway. And so it was very retro. It was kind of World War II into the 1950s. But there was no storyline. We didn't know anything about it, so we did know we wanted to make it as many female creators on the book as possible. We wanted to make a very, very woman-centric title out of it, because we didn't want anybody to think it was just this very cheesy, sexy statues, right? That there was some substance to it. So I had known Marguerite Bennett and worked with her briefly, and had wanted to work with her on something else, so I approached her about it, and I said, well, Marguerite, we're going to do this series, there's no storyline, you know the statues, and she turned in about like a 40-page Bible, where she created this entire world, and all the characters' histories, and I didn't know when I hired her that she knew so much about history, and about World War II, and I basically approved that. I said, this is amazing. We've got years of material that we can use in this outline, and the people who made statues loved it. And it was, but we were also going to do it as a weekly digital series. Maybe I'll just let you do that first, and then I'll do it. DC Bombshells nació como una línea de estampillas que creó una de las divisiones de DC que se llama DC Collectibles, o los objetos coleccionables de DC. Las diseñó Aunt Lucia y hizo un diseño de personajes que realmente se hicieron extraordinariamente populares, hasta el punto de que no solo se vendieron muy bien las estatuillas, sino que también hubo hasta pósters, o las figuras, si queréis, sino que también hubo hasta pósters y de todo. Y al ver la buena acogida que habían tenido, los directivos de DC decidieron que estaría bien hacer una colección de cómic basada en estas figuras. Y parte del atractivo de las Bombshells era la pinta retro que tenían. Además, al principio las figuras eran solo con personajes femeninos, no había ningún personaje masculino, y todas tenían un toque de años de final de la Segunda Guerra Mundial o años 50 más o menos. Lo que pasa es que eso es todo lo que teníamos, la pinta de las protagonistas y nada más. No había historia, no había nada. Teníamos que crear algo que funcionara, un mundo en el que se desarrollaran las aventuras
aventuras y queríamos muy claro desde el principio que queríamos que hubiera tantas creadoras como nos fuera posible participando en el proyecto. Queríamos evitar que se nos acusara pues, de que era un proyecto pues, demasiado sexy o incluso hasta sexista. Y yo conocí a Margaret Bennett, había trabajado con ella poco, pero había trabajado ya con ella, y se me ocurrió que podía estar bien proponerle que creara el entorno en el que se desarrollarían las historias. Que dije, mira, tenemos estos personajes, esta es la vida que tienen, pero no sabemos qué es lo que les ocurre. Y ella, a todo un poco tiempo, me envió lo que vendría siendo la Biblia, el libro de referencia del universo de las Bombshell, que eran más de 40 páginas, llenas de detalles, llenas de ideas, llenas de historias. No tenía ni idea cuando me ofrecí el proyecto, que ya sabía tantísimo sobre la Segunda Guerra Mundial, y me pareció increíble, porque solo en esas 40 páginas que me mandó había material que sacar historias durante años. Estaba encantado realmente con el proyecto, se lo probé inmediatamente, y a la gente que hacía las estatuas también pues, les gustó mucho a sí mismo. Y en principio la idea es que el proyecto fuera una serie semanal y digital. Eso es internet. And the big challenge at the beginning was because it was weekly, it was hard to find artists who could keep up, and we weren't quite sure who was going to draw it. We really wanted Marguerite Sauvage, and she did the first chapter, but then we just had a lot of different artists, mostly women, but some men too, and then eventually we found, we had for a while was Bilquis Italy, which was her first work for DC, and Mirka Adolfo, and Laura Braga, and then Cindy Jarrell, who was actually a man. And those sort of became our main artists after a while. But we always had other people filling in. But so then it became a little bit more consistent in style throughout the series. So it took a little time for it to sort of settle into what it eventually became. But Marguerite Bennett wrote every single one. El principal reto que teníamos era el carácter semanal de las entregas. Queríamos encontrar a dibujantes que pudieran mantener este ritmo de producción y claro, eso es muy complicado. Yo desde el principio sabía que quería que Marguerite Sauvage formara parte del equipo creativo, pero ella hizo la primera entrega y poco más. Luego se fueron sumando otros dibujantes, en su mayoría mujeres, también había otro hombre. Estaba Emily, estaba Laura, estaba Sandy Chow, que en realidad es un tío, y en fin, fueron sucediéndose toda una serie de autoras y de autores, y el estilo fue cuajando poco a poco, adquiriendo cierta coherencia y hasta cristalizar y convertirse en lo que ha acabado siendo. Eso sí, lo que teníamos también claro desde el principio es que la que iba a escribir todos los números, como así ha sido, era Marguerite Bennett. La serie parece que se ha cancelado hace poco en Estados Unidos, pero yo creo recordar que se anunciaba una vuelta. ¿Puedes decirnos algo de esto? So we ran the original Bombshell series for a while, and then we stopped, and then we started it again called Bombshells United. And at that point, I was no longer an editor. Eventually, I turned the series over. I got very busy, and I turned the series over to my assistant editor, Jessica Chen. And then Jessica went on to do other things, and then so the final editor was Christy Quinn. And so we just ended in the States recently. There's actually several years worth of material, so there's plenty to catch up on. But a lot of it is tied in with the success of the statue line. So we anticipate at some point that will probably come back, and then we will. It's not for certain, but we've talked about the idea of resurrecting the Bombshell series again, because it was one of those series that did fairly well for us in trade, collection paperbacks. So when that happens, we usually want to give the series another chance. La serie original se llamaba Bombshells y hubo otra que se llamaba Bombshells United, pero yo ya no me encargaba de ser el editor.
estaba muy ocupado en aquella época y acabé cediéndole algunas de las series de las que me encargaba a mi asistente, que se llamaba Jessica Chen. Y luego Jessica se lo pasó a otra editora que se llamaba Christie Quinn. El caso es que teníamos material para muchos años y cabe la posibilidad de que se resucite el proyecto efectivamente. La colección estaba muy vinculada al éxito de esta línea de figurillas, de estatuillas. Se habla de la posibilidad de resucitar la colección porque es una serie que funcionó bien, sobre todo en formato tomo, en los recopilatorios. Y cuando eso ocurre, cuando un recopilatorio funciona bien, normalmente en DC nos planteamos el darle una segunda oportunidad a la serie original. Estamos casi a punto de acabar, pero ¿queda alguna pregunta por ahí? Sí, habitualmente a los dibujantes y guionistas se les pregunta muchas veces: tú estás haciendo tu serie y de repente llega una posición editorial y tienes que meter a los personajes en un crossover, esto debe ser un fastidio, pero a los editores también les pasa. Los editores de repente llevan su colección y también reciben desde más arriba algún encargo extraño o cierta directriz, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco cómo lidiáis vosotros también ante estos problemas y si cuando llega un encargo de más arriba, tipo, pues ahora vamos a juntar porque interesa pues, a los personajes de DC pues, con los Looney Tunes o con los personajes de Hanna-Barbera, si lo veis como una oportunidad guay de hacer algo diferente y tal, o por otro lado decir, uff, ¿y ahora cómo saco algo divertido de todo esto? Well, so it's kind of two different questions because the thing about crossovers, I've always handled things that are not in the main DC universe. Everything, most of the stuff that I edit are sort of special projects. So my books rarely ever cross over with any other DC titles. So that's not an issue that usually affects me in particular. But with things like the Hanna-Barbera and the Looney Tunes, that's just a lot of fun. I mean, that's just sitting around and it's kind of publisher Danny Dio's idea. He loves doing them, and the crazier the better. So you get a lot of leeway if if it's something that makes Dan happy, if he likes it, and he likes a lot of obscure cartoon characters. But I get to have fun because I get to work with creators I don't normally get to work with. I find writers who I haven't worked with before, artists who I haven't worked with before, I like to work with. And we just mix it up and we have a lot of fun with it. I know we just did one that was Catwoman, Tweety, and Sylvester, and I had Gail Simone write it, and she had never worked with Anaki Miranda, and I asked Anaki to do it, and Gail was just blown away by the work he had done on it. So sometimes it's fun, and you just throw people together and just let them tell a crazy story. Son dos preguntas, en realidad, no una, pero bueno, en cuanto a los cruces de colecciones o los crossovers, como buena parte de lo que yo edito no forma parte, en realidad, del núcleo duro del universo DC, no suelo tener problemas. Me encargo, por lo general, de proyectos especiales y es raro que se pida un cruce entre colecciones con proyectos especiales o con cosas que están un poco al margen del núcleo duro del universo. Así que lo de los cruces de colecciones no me suele afectar demasiado. En cuanto a lo de Hanna-Barbera, los Looney Tunes, pues son proyectos divertidísimos, me lo paso de coña. Y todo esto viene porque a Dan Didier, que es ahora el presidente de DC, pues le encanta estos proyectos alocados. Y cuanto más le gusta un proyecto, más manga ancha le va a dar al editor para que haga lo que le dé la gana. Si él está divertido, o sea, si él se divierte, mejor dicho, nos va a dejar que hagamos prácticamente lo que queramos. Además, a Dan le encantan los personajes casi desconocidos y a mí eso me ofrece la oportunidad de este tipo de proyectos de colaborar con guionistas y con dibujantes con los que no he podido colaborar hasta ese momento y me lo suelo pasar de coña. Lo último que hemos hecho es un proyecto realmente increíble en el que se cruzan Piolín y Silvestre con Catwoman. Y es una historia absolutamente delirante. Es de Gail Simone y el dibujo es a cargo de Iñaki Miranda. No habían trabajado nunca juntos y Simone está encantada con el trabajo de Iñaki. Se lo ha pasado de maravilla, puede que surja algún proyecto nuevo de ahí entre ellos dos. Así que por mí, fantástico. Bueno, pues... Quería hacer la última, ¿puede? Bueno. Si le dieran presupuesto suficiente para poder elegir el dibujante que quisiera, el guionista que quisiera y el personaje o
el trabajo que más le gustase, ¿a quién elegiría? Estas tres cosas. That kind of question will get me in trouble. I can't. I'll give the easy answer. That's usually anybody who I get to work with. I mean, I've worked with some really fantastic people like Jill Thompson and Enrico Marini, and those are experiences I never thought I would have. I didn't sit around and think, I'd like to do a Wonder Woman book with Jill, I'd like to do a Batman book with Marini. They just were presented to me, and it was amazing experiences on both of them. So I'm pretty much open about those sort of things, and I don't know, that's... Responda casi lo que responda, me voy a meter en un follón, así que voy a tirar por la vía del medio y te doy la respuesta fácil. Y es que he disfrutado muchísimo con algunos de los proyectos de los que ya me he encargado. Por ejemplo, la colaboración con Enrico Marini o con Jill Thompson. Si alguien me llega a decir en algún momento que iba a ser el editor de un proyecto de Wonder Woman a cargo de Jill Thompson o de uno de Batman a cargo de Marini, pues vamos, hubiera flipado, y es lo que ha ocurrido. Me parece absolutamente increíble y por eso estoy siempre abierto a este tipo de iniciativas y propuestas. Pues como decía, muchas gracias a Jim por habernos permitido ver esta, digamos, parte trasera del mundo del cómic. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en estas jornadas en las que de verdad esperamos volverla a ver muchos años más, y vamos a despedirle y agradecerle con un aplauso, por favor. Gracias.